Hoy vamos a conversar sobre implantes dentales. No me está avanzando. No me está avanzando la presentación. Ahí vamos. Vamos a desterrar los mitos, preocupaciones y vamos a comprender los beneficios de esta técnica quirúrgica. Voy a hacer un repaso en la historia implantológica para comprender los avances de esta. En la Edad Media se utilizó como técnica de reimplante la colocación del diente en su alveolo y fijación con hilos de oro. En la Edad Moderna se llevó a cabo la colocación de los primeros implantes metálicos intraalveolares. Y en la edad actual, en la era moderna, se define por primera vez el concepto de implante dental y esta nace a partir de los conceptos sobre osseointegración del Dr. Brannemann. El descubrimiento de los implantes por parte del doctor se hicieron en el año 1952 y fue puramente casual, ya que él estaba trabajando en implantes de titanio sobre tibias de conejo. ¿Qué significa osseointegración? Es la conexión directa, estructural y funcional entre el hueso vivo y la superficie del implante. Generalmente estos son de titanio. Cabe aclarar que actualmente el uso de implantes dentales osseointegrados es una de las mejores opciones para el reemplazo de las piezas dentales. Bueno, ¿cuándo fue colocado el primer implante? Esto fue en el año 1965 y lo realizó el doctor Brannemann en un paciente edéntulo, es decir, desdentado en el maxilar inferior. A partir del año 1971 se comercializó el sistema, actualmente uno de los más conocidos y utilizados. Ahora, con las nuevas tecnologías, con el advenimiento, se ha elevado mucho el éxito de la colocación de implantes. Pero bien, la pregunta es, ¿qué es un implante y de qué materiales están conformados? Bueno, los implantes dentales actúan como raíces artificiales de titanio que son biocompatibles con nuestro organismo. Es decir, sustituyen a la raíz de la pieza dental. Y estos pueden estar colocados tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. A diferencia de las prótesis convencionales que conocemos, que se denominan removibles o también fijas, estas alcanzan una mejor función y estética, gracias a que los implantes dentales dan mayor estabilidad, mejoran la eficacia masticatoria y fonética, y el paciente mejora ampliamente su calidad de vida. Hoy se están desarrollando nuevos materiales biocompatibles y uno de ellos es el circonio. De cómo se diferencian de los implantes clásicos es que estos son libres de metales. Los implantes tradicionales están fabricados en titanio y tienen un recubrimiento que permite la mejor adhesión con el tejido óseo. Los implantes de circonio se presentan como una alternativa para aquellos pacientes con posibles alergias al titanio o que tengan problemas con el uso de metales, ya que el circonio se considera una cerámica. Esto, hoy en día, con el desarrollo de las corrientes holísticas, supone una ventaja. ¿Cuál sería la desventaja? Es que no hay estudios a largo plazo, es decir, mayores a 10 años. Y no son contrastados científicamente. Si trazáramos una línea en la evolución de los implantes dentales, podemos ver que en un principio y hasta la actualidad son conformados, son fabricados de exclusivamente titanio. Pero como les dije hace un ratito, se está experimentando y se está tratando de llegar a la conformación de un implante de circonio.
Bien. ¿Cómo está compuesto o cuáles son los componentes de un implante? Está compuesto básicamente por tres partes. Una que se denomina la base, que es el tornillo propiamente dicho, que va dentro del tejido óseo. Tenemos otro componente que es el pilar y va a ser el nexo entre la unión del implante y la corona. Y la corona que recubre al pilar y es lo que nosotros vemos en boca cuando nos sonreímos. ¿Por qué son necesarios los implantes dentales? Bueno, cuando nosotros perdemos un diente, eh, se altera la posición de los dientes vecinos. Este hecho favorece a la aparición de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad periodontal, caries y dolor en la articulación mandibular. Además de los problemas funcionales, la pérdida de piezas dentarias también genera problemas estéticos. Acá en la figura que vemos tenemos un implante colocado. La flecha superior indica que si nosotros no tuviéramos ese implante, la pieza desciende hacia ese espacio, así como también las piezas contiguas, adyacentes a ese implante, se volcarían a ese espacio. ¿Quiénes pueden realizar el tratamiento? Bueno, la mayoría de los adultos sanos, sin importar la edad, son aptos para recibir implantes dentales. Es importante saber que es mejor no dejar pasar mucho tiempo antes de reemplazar, porque lo que se produce es la pérdida del volumen óseo y esto puede dificultar en la planificación posterior para el tratamiento. Lo que tiene que quedar en claro es que entonces que los pacientes que hayan completado el crecimiento óseo se pueden colocar los implantes. En general, las edades son para los varones 18 años y para las mujeres a partir de 16 años. Una de las preguntas más frecuentes dentro del consultorio es si es doloroso el tratamiento. La colocación de implantes se realiza en el consultorio odontológico, es decir, que es un tratamiento ambulatorio. Antes de comenzar el procedimiento, se anestesia localmente la zona para controlar las molestias. El grado de molestia posterior es variable según el paciente, es decir, el umbral de dolor que tenga el paciente. Pero la mayoría no tiene problemas significativos. La colocación de implantes no suele ser un procedimiento doloroso. Bueno, aquí tenemos un punto muy importante, que es la planificación quirúrgica. ¿Por qué? Porque va a determinar el éxito o el fracaso de esta técnica. Entonces, antes de colocar un implante, hay que hacer una evaluación detallada de la boca, ya sea radiográfica, con estudios, modelos de estudio de la mordida y en algunos casos escáneres 3D. Gracias a esta planificación podremos colocar los implantes dentales de manera segura y correcta. Bien, en el servicio de imágenes dentomaxilofaciales de diagnóstico Maipú se realizan las técnicas intraorales y extraorales necesarias para una buena planificación quirúrgica. ¿Cuáles son estas técnicas? Encontramos la radiografía periapical, la sellada periapical, las radiografías panorámicas y la tomografía CBCT o Combin. La radiografía panorámica debe ser la radiografía de elección en la evaluación inicial para el paciente implantológico. Las radiografías intraorales pueden usarse para completar la exploración.
La tomografía CBCT debe ser considerada como la exploración radiográfica de elección para cualquier sitio potencial para recibir ese implante. Las indicaciones para el uso de CBCT en implantología varían desde el análisis preoperatorio, en relación a consideraciones anatómicas, posibles injertos óseos y también para la cirugía guiada. Bien, acá nos vamos a detener en explicar cuáles son las técnicas de colocación. Existen dos tipos de técnicas para colocar un implante. Una denominada convencional o de carga diferida. Este tipo de rehabilitación es la más utilizada y la más común. Es simplemente la colocación de uno o varios implantes en una brecha edéndula, es decir, desdentada, para reemplazar uno o varios dientes. Es decir, el implante se coloca en el hueso residual, ya cicatrizado, donde en algún momento hubo alguna pieza dental. Luego se debe esperar 3 meses para el maxilar inferior y 4 meses para el maxilar superior. Y después continuar con la rehabilitación protésica. La otra técnica que en principio, cuando se empezó a utilizar, no estaba bien vista. Había detractores de esta técnica, pero con el avance y el aval científico, hoy es una de las técnicas de elección. Se denomina inmediata o post-extracción. Entonces, la post-extracción, también conocida como implante inmediato, es aquel que se coloca inmediatamente después de extraer la pieza. Es decir, que ambos procedimientos se realizan en el mismo acto quirúrgico. Depende mucho de cómo sea la etapa de la extracción y el manejo tanto de los tejidos blandos como duros para el éxito de la colocación del implante. Para poder realizar un implante de carga inmediata se deben dar algunas condiciones. Estas condiciones son que cuando se extrae la pieza dentaria, el tejido que queda debe estar sano, debe estar libre de patologías agudas y el paciente debe estar sin sintomatología y exudados en la zona. Luego, al igual que la anterior técnica, lo colocamos y esperamos 3 meses en el maxilar inferior y aproximadamente 4 meses en maxilar superior, y también seguimos con la rehabilitación protésica posterior. Bueno, entonces dijimos que el primer paso es la realización de la colocación del implante en el alveolo. En un segundo paso, lo que vamos a esperar es la osseointegración de este implante con el tejido óseo. El tercer paso es la colocación del tornillo para generar un vínculo entre el implante y la porción protética. Y por último, vamos a colocar la corona, que es lo que nosotros vemos en boca. Bien. ¿Puedo sufrir alergia o rechazo al implante? Bueno, es muy raro que los implantes produzcan alergia, ya que están fabricados íntegramente de titanio, que es un material, como dijimos, biocompatible con nuestro organismo. En cuanto al rechazo, el 97% de los implantes son aceptados por nuestro organismo sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener ya colocado el implante? Es decir, posoperatorio. Bueno, para reducir el dolor y la inflamación tras la colocación del implante dental, se puede aplicar frío en la zona, utilizar analgésicos y antiinflamatorios, y después de colocar los implantes, se recomienda no ingerir bebidas y comidas calientes. Evitar durante los primeros días masticar con el área del implante y los alimentos de gran dureza.
No hacer esfuerzo físico durante una semana para mantener la presión arterial estable y disminuir el sangrado. Evitar el tabaco y el alcohol, y la higiene oral es fundamental, pero sin traumatizar la zona. Una vez colocado el implante, ¿cómo debo cuidar este implante? Bueno, es imprescindible fijar un plan de revisiones con el profesional que los colocó para que él verifique los niveles de tejido óseo, si tiene que hacer ajustes de los componentes protésicos y de la oclusión. El especialista determinará los cuidados necesarios en cada caso. A nivel general se recomienda que se sigan las siguientes pautas: cepillarse 3 veces por día, pasar cepillo interproximal o hilo dental y utilizar colutorios bucales una vez al día. Bueno, dentro de las condiciones médicas existen algunas que, sin llegar a ser una contraindicación, representan verdaderos factores de riesgo. Uno de ellos es el paciente diabético no controlado. ¿Por qué? Porque tiene grandes niveles de azúcar en sangre y esto radica en un problema de cicatrización, con lo cual los convierte en un grupo de riesgo. La enfermedad periodontal no tratada también es un problema, porque se produce la pérdida de tejido óseo, el volumen se va a perder. También podemos encontrar pacientes con osteoporosis y con tratamientos de bifosfonato. Los fumadores es un inconveniente también, ya que el consumo del tabaco es una de las principales causas de fracaso de un implante debido a la vasoconstricción de las arterias. Esta alteración del flujo sanguíneo es la causante de que las encías de un fumador reciban un menor aporte de sangre y oxígeno, y las células que son fundamentales para la organización del tejido óseo alrededor del implante se ven disminuidas. La alteración en la coagulación no controlada también es un inconveniente, porque se puede generar en el acto intraoperatorio se puede generar una hemorragia. Y los pacientes inmunodeprimidos, ya sea con HIV, quimioterapia o radioterapia, debemos hacer interconsultas con el médico para poder proceder a la colocación de un implante cuando él nos indique. Bien. ¿Qué beneficios tiene la colocación de implantes? Bueno, encontramos varios beneficios. Uno de ellos es disminuir la sobrecarga de las piezas restantes, es decir, de las piezas que quedaron en el maxilar. Al ir perdiendo piezas dentarias, las restantes tienen que soportar todas las fuerzas de masticación, sufriendo una importante sobrecarga, por tanto, viendo cortada la vida útil. Con los implantes no solo reponemos los dientes que hemos perdido a nivel estético, sino también a nivel funcional. Otra de los beneficios es disminuir la reabsorción ósea. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, colocando un implante. Al colocar los implantes, las raíces artificiales frenan también la reabsorción ósea. Mejoramos la función dental. Poder sustituir las dentaduras removibles por dientes fijos mejoran la función y la estética de nuestra sonrisa. Reponer piezas dentales sin necesidad de tocar los dientes naturales nos permite masticar, sonreír y hablar con total normalidad. Y por último, podemos mencionar la mejora estética. Las prótesis dentales fijadas sobre implantes tienen misma forma, color, tamaño que los dientes propios. Su gran ventaja radica en el resultado final y es totalmente natural. No se ven como piezas artificiales y los pacientes con implantes pueden reír y hablar con total normalidad. Muy bien, para finalizar les puedo
decir que actualmente la implantología es una de las ramas en constante evolución. Y esto permite que se presenten mejores técnicas, más rápidas, sencillas, predecibles y mínimamente invasivas. Bien, Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias Gastón. Bueno, vamos entonces ahora sí a habilitar el espacio de preguntas y respuestas. Así que en este momento, quienes estén por Zoom pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas para hacernos llegar sus dudas o comentarios, y aquellos que estén en YouTube pueden hacerlo a través del chat. Lo que les pido es que hagamos preguntas puntuales, específicas, que sean como de interés general, ya que muchas veces si uno pasa a contar su caso particular, quizás es algo que es más para consultarlo en el espacio, digamos, de consulta médica, ¿sí? Así que bueno, mientras nos llegan las primeras preguntas, vamos a ver, les cuento, mejor dicho, que hace poquito también con una odontóloga que también trabaja en el servicio de imágenes dentomaxilofaciales, realizamos una de las charlas que estaba orientada a periodontitis, que es, bueno, una de las causas que Gastón comentó como uno de los problemas, ¿no? que pueden Exacto. generarse para todo lo que es implante. Bien, vamos a comenzar y a comentar también. Guadalupe pregunta, una pregunta muy interesante, quizás es una duda general. Si te haces un implante dental, ¿podés hacerte resonancias magnéticas después? ¿Hay algún tipo de estudio que no te puedas hacer si tenés implante dental? Sí, se pueden realizar resonancias magnéticas, ya que el implante no es ferromagnético, con lo cual no lleva ningún tipo de, no acarrea ningún problema para realizarse ese tipo de estudio. Claro. Esta pregunta yo creo que es muy interesante, de Guadalupe. ¿Por qué son tan caros los implantes? Bueno, es una buena pregunta. Eh, en realidad, son materiales biocompatibles con el organismo, con los cuales tienen tratamientos de superficie que hace que se encarezca el implante. Pero bueno, nada, en realidad tiene que ver con cómo se forma, en realidad cómo ese implante es tratado, digamos, y eso Claro. encarece al implante. Eh, Pregunta también si hay alguna obra social que cubra implantes. Yo eso lo desconozco. No sé si tendrás, Gastón, alguna referencia. No, no son tratamientos que lo cubran, no son tratamientos que se pueden hacer cubriéndolo por obra social o algún otro tipo de servicio médico. Bien, ¿a qué se llama rehabilitación protésica? La rehabilitación protésica es la rehabilitación con implantes en donde, como expliqué, después se coloca la corona, que es lo que se observa en boca. La rehabilitación protésica total es la colocación del implante más la corona, ya sea una, dos, tres, o hay casos en donde se hacen rehabilitaciones totales, en donde con 3, 4, 5 implantes se puede rehabilitar toda la boca. Claro. Una vez que se colocan los implantes, ¿se puede realizar un tratamiento de ortodoncia? Es buena la pregunta. En general, como les hablé, tiene que ver con la planificación. Es decir, yo debo planificar antes de colocar un implante, porque no se puede poner un implante para después hacer un tratamiento de ortodoncia. Entonces, la planificación es fundamental y la evaluación con el especialista que fueron a la consulta, tener el feedback para poder conversar sobre la planificación antes de hacer un tratamiento de ortodoncia. Claro.
¿Y qué sucede con el bruxismo y los implantes? ¿Qué rol tiene el bruxismo con el implante? Bueno, es, digamos, el bruxismo en un paciente normal genera el desgaste de las piezas dentarias. El bruxismo en un paciente en el cual tiene implantes también generan desgastes. Lo que pasa es que son transmitidos al implante. ¿Qué pasa? Ese implante transmite esa fuerza al tejido óseo. ¿Y cómo responde ese tejido óseo? Con disminución. O sea, se empieza a reaccionar, se disminuye y lo que vemos es implantes fracasados, lo que se genera la pérdida del implante. Entonces, como dije, la planificación es fundamental. Un paciente con bruxismo también es un paciente que tiene que ser tratado antes de la colocación de un implante. Claro. Bien, Ale hace una consulta, dice, ¿el de circonia se está usando actualmente? ¿Cuál será la diferencia entre ambos, entre titanio y circonia? Bueno, los implantes de circonia están en evolución. La diferencia es que son libres de metales, pero están en un proceso de elaboración, con lo cual todavía no hay científicamente estudios que avalan que estos implantes funcionen de manera segura. Claro. Si no hay suficiente masa ósea, ¿existe, digamos, eso da más posibilidad de que falle el implante? Sí, claro, digamos. Hoy hay técnicas de regeneración ósea, que eso permite asegurar, en este caso, el volumen óseo. Ahora, si yo no tengo volumen óseo, probablemente tenga que hacer una de estas técnicas de injerto. Es fundamental saber con radiografías, con tomografías, el volumen que el paciente tiene. ¿La gingivitis afecta de alguna manera al implante, ya sea previo o posterior? En realidad, o sea, si es previo, nosotros hacemos la extracción. Volvemos a lo mismo. La planificación es fundamental. Un paciente tiene que estar libre de cualquier tipo de patología. Ahora, la inflamación de las encías es un tratamiento que se soluciona y en el implante es fundamental, como dije, también controlar la limpieza. 3 veces por día, el cepillado, pasaje de, ¿cómo se denomina? Hilo Cepillos dental. interproximales Ah, y claro. colitorio. Bien, vida útil del implante. ¿Duran un tiempo? ¿Duran para toda la vida? ¿Se va cambiando alguna pieza? La pregunta sería, digamos, los dientes nuestros, ¿duran toda la vida? Bueno, ahí está la respuesta. Digamos, tiene que ver con el cuidado. Si yo me cuido los dientes, probablemente llegue a la vejez con mis piezas dentarias. En el implante pasa algo parecido. Es fundamental eh, volver a lo... Yo no me puedo colocar el implante y no ir nunca más a un chequeo al consultorio. Me coloco el implante y también tengo que tener periódicamente mi revisación para saber si se está perdiendo tejido óseo, si hay inflamación de los tejidos blandos. Es eso, digamos. Sí, claro, puede durar, pero bueno, dependerá también de cómo los cuidemos. Haberse realizado un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, ¿afecta la posibilidad de realizar implantes o es indistinto? Sí, el odontólogo, el profesional que va a colocar los implantes, es fundamental que tenga comunicación con el paciente, con el profesional que está haciendo el tratamiento, con lo cual no es una contraindicación, pero sí hay que ver en qué etapa del tratamiento está el paciente. Claro. ¿Hay algún tratamiento como con células madre para rehabilitar el hueso? No, ¿Existe? eh, no las conozco.
si existieran, lo que sí existe es la colocación de tejido óseo, ya puede ser autólogo, es decir, del paciente, o puede ser un relleno óseo que se coloca en el lugar. Pero con células madres desconozco, la verdad, creo que no. ¿Cuánto tiempo debería pasar, si es que es acaso relevante, entre la extracción de una pieza dentaria y la colocación de un implante? Bien, es una buena pregunta. Cuando nosotros hacemos la extracción del implante, tenemos que ver cómo queda ese tejido óseo. Si nosotros tardamos en colocar un implante, lo que vamos a producir es la disminución de ese tejido óseo. Con lo cual es posible que nosotros, si dejamos pasar mucho tiempo, vamos a perder volumen. Es aconsejable hacer lo más rápido posible el implante dental. En relación a esto, una de las preguntas que también llegaba era ¿qué pasa si uno tiene un faltante de una pieza dentaria y tuvo, no sé, perdió la pieza dentaria, el premolar a los 20 años y a los 60 quiere hacerse un implante para esa pieza? La respuesta es la misma. Sí, hay que ver el grado de reabsorción que tuvo el paciente. O sea, hay muchos pacientes que han perdido piezas dentales y van después de 2, 3, 5 años y la reabsorción no fue tal, entonces se puede colocar el implante. Y si no, vamos a tener que hacer tratamientos de regeneración ósea. Bueno, acá hacen una pregunta básica, las preguntas básicas son las mejores. ¿Qué es el relleno óseo? El relleno óseo es un elemento particulado en donde se coloca en la zona necesaria para que se empiece a generar el tejido nuevo. Entonces, en el maxilar superior se hacen en general en la zona de premolares y molares, y en el maxilar inferior también en la zona de molares. ¿Puede infectarse un implante? Sí, claro, puede infectarse. Dependerá mucho de la técnica que se lleve a cabo. Esto que dije, digamos, si es inmediata, hay que chequear que cuando uno hace la extracción, ese alveolo, el hueso que queda, está totalmente libre de infecciones. Ahora, si yo coloco un implante por encima de una infección, va a haber inconvenientes. Otro de los problemas que se generan es la periimplantitis, es decir, que alrededor del implante se genera un tejido blando. Ese tejido, lamentablemente, hace el fracaso de ese implante. ¿Por qué se puede provocar eso? Hay varios factores, pero bueno, eso tiene que ver más con la técnica que se utilice para la colocación de ese implante. Una idea que quizás circula es que se necesita un implante por cada pieza dentaria, y esto no siempre es así, ¿no? O sea, No. puede que se le utilice como para tener una prótesis removible y que sean menores las cantidades de implantes, digamos. En realidad no es una prótesis removible, sino una prótesis fija también, porque Ah, va fijada sobre los implantes. Pero sí, claro, a ver, nosotros podemos colocar tantos implantes como piezas dentarias faltantes. Eso es una realidad. Ahora, también podemos colocar, por una cuestión que tiene que ver con la cantidad de tejido óseo que tiene ese paciente, y entonces colocamos, dependiendo de lo que haya que reponer, 2 implantes y podemos hacer un puente, por ejemplo. O si no, podemos hacer una sobredentadura, que pacientes que son edéntulos completos del maxilar superior e inferior, se colocan en el maxilar superior aproximadamente 5 implantes o 6 implantes y se carga con una prótesis que se denomina sobredentadura. Lo mismo pasa en el maxilar inferior. Con menor cantidad de implantes de los necesarios, puedo cargar una sobredentadura. claro. Acá preguntar a Celi algo de lo que un poco hablaste, pero ella dice, en caso de sufrir periodontitis, ¿se pueden realizar los implantes? Sí, claro, pero es fundamental tratar la periodontitis antes de colocar esos implantes. ¿Por qué? ¿Qué es la periodontitis? La periodontitis
periodontitis es la infección del hueso. Entonces hay que detener esa infección del hueso porque si no se sigue retrayendo. Si yo colocara un implante en un paciente que tiene periodontitis, voy al fracaso totalmente. Entonces me tengo que ocupar primero de la periodontitis del paciente para después pasar a la colocación de implante. Claro. Pregunta Susana, ¿se puede hacer un implante donde tuve una corona? La corona es, digamos, es un tratamiento de prótesis fija. Entonces, lo que hay que extraer ahí es la raíz de la pieza dentaria y colocar un implante. Sí, claro que un paciente que tenga una corona se extrae la porción de raíz que haya quedado y se coloca un implante. Preguntan, si se toman bifosfonatos orales, ¿hay que esperar 3 años para realizar un implante? Bueno, eso también tiene que ser una interconsulta con el médico tratante. En general, hay que discontinuar la toma de bifosfonatos para colocar implantes. Acá llegan varias preguntas sobre la prolia, que yo nunca había escuchado. Y la pregunta es, dice Alejandro, si se puede hacer un implante dental aplicando un fijador de hueso inyectable cada 6 meses, prolia. No sabría qué es prolia. O sea, Yo nunca había escuchado, mi esposa es odontóloga, nunca lo había escuchado. Tampoco, quizás, se pueda reformular la pregunta. ¿Es absolutamente necesario realizarse un implante si uno perdió una muela de atrás? no es condición sine qua non. Digamos, o sea, uno puede perder una pieza dentaria y no reponerla. La realidad es que nosotros perdemos unidades de oclusión. Eso dificulta la masticación, la fonética y probablemente traiga a futuro problemas estéticos. Pero, bueno, en la medida de lo posible habría que reponer. Nos llega una pregunta, yo recuerdo el caso de una prima que se fue a hacer el implante, se aplicó, digamos, la primera parte, faltaba la corona, pero no tenía plata para pagar la segunda parte, porque, bueno, tuvo una situación ahí difícil y pasó a tener problemas. ¿Se pueden tener problemas por no poner la corona y dejarse estar solo con esa parte inicial? A ver, con la colocación del implante lo que nos aseguramos es la osseointegración, es decir, que ese lugar donde se colocó el implante, las células óseas siguen trabajando y siguen generando el tejido óseo. Ahora, ¿qué pasa por encima? Es decir, que la corona, lo que nosotros no vemos cuando nos sonreímos, las piezas se empiezan a volcar sobre ese lugar. Entonces, cuando tengamos la posibilidad de reponer la parte protésica, probablemente esa corona no entre en el lugar. Ese es el inconveniente, que las piezas empiezan a cerrar ese lugar. Entonces, sí se puede esperar un tiempo, pero prudencial. Claro. Acá llegan varias preguntas sobre lo que sería tejido óseo. Eh, Primero, ¿de qué forma una persona puede saber si tiene o no el suficiente tejido óseo? ¿Y qué alternativas tendría una persona en caso de que no tenga el suficiente tejido óseo? Bueno, el volumen del tejido óseo se analiza a través de radiografía, digamos. O sea, yo a través de una radiografía panorámica, tomografía, podemos ver la cantidad y la altura del volumen óseo. ¿Y cuáles son las posibilidades para reponer ese volumen óseo? Son los materiales que encontramos para hacer una regeneración ósea. ¿Y qué sería eso? Y bueno, podemos tener hueso autólogo, es decir, nosotros del mismo organismo podemos tomar el tejido óseo y ponerlo en la zona, o podemos tener tejido particulado, digamos, hay varias opciones para aumentar el volumen. Claro. Acá dicen, ¿qué son los implantes 3D?
¿Existen los implantes 3D? No, el implante 3D no existe. El implante ya tiene 3 dimensiones, digamos, o sea, nosotros lo vemos, no es 2D, pero supongo que se refiere a la tomografía 3D, que es el análisis previo para la colocación de implantes, o también hay software en donde nosotros podemos manejar y hacer la colocación virtual, y eso es una imagen 3D del implante. Claro. Bien. Bien. ¿Hay alguna forma de prevenir la pérdida de tejido óseo? No. Una vez, o sea, no es algo que nosotros podamos controlar. Nosotros perdemos la pieza dentaria y la retracción y la pérdida de tejido óseo no dependerá de nosotros. Simplemente del organismo. O sea, si hay más reabsorción, tiene que ver con el organismo de cada persona. Claro. Dice Elsa, a mí se me quebró el implante y entonces renuncié a hacerme otros. He perdido muchas piezas, tengo 83 años. ¿Qué solución me propondrías? Bueno, podemos, o sea, si ya tiró la toalla con el tema de los implantes, la propuesta es una prótesis removible. No es muy común que los implantes se fracturen. Tienen que ver probablemente con una mala planificación de ese implante, en donde pudo sufrir fuerzas y no la soportó, y entonces sufrió la pérdida de ese implante. Claro. Pregunta que llega mucho y entiendo que quizás no se tenga la respuesta porque se me viene Lita de Lázari a la cabeza, pero preguntan varios cuánto cuesta un implante. Bueno, dependerá del lugar a donde ellos vayan, el profesional que ellos elijan. Como en todo, hay una variable importante de precios en implantes. Claro. ¿Y qué elementos o qué podrían tener, digamos, las personas en cuenta a la hora de elegir un profesional odontológico para realizar un implante? ¿Hay algo que deban tener, algún estudio que deban tener como para decir, es un buen profesional? No, es fundamental elegir, digamos, en general uno a veces llega a la consulta por recomendaciones, porque el odontólogo me hizo este implante, entonces uno charla con un amigo, charla con un familiar, pero bueno, es fundamental ir a un especialista en implantología. Como todo, hay especialidades y la implantología hace ya más de 10 años es una especialidad. Claro. ¿Qué pasa si fracasa el implante? Se puede volver a colocar, pero lo primero que hay que preguntar, o sea, primero hay que hacer una anamnesis, saber por qué se perdió ese implante para no caer nuevamente en la misma situación. Pero sí, se puede sacar ese implante y volver a colocar un implante nuevo. Claro. ¿Cuán normal sería que se desprenda la corona de un implante? Lo que pasa que no es normal, no es muy normal, pero hay diferentes tipos de fijación del implante. Hay algunas que son con tornillo y otras cementadas. Bueno, ahí tiene que ver básicamente con la forma de unión entre el implante y la corona, pero no es muy habitual que las coronas... Sí, sí, por eso es lo que venimos hablando, digamos. O sea, ir periódicamente al odontólogo hace que estas cosas no sucedan. Entonces, si yo dejo de ir y suceden, uno tiende a creer que está mal el trabajo, que no estuvo correcto, pero no, simplemente con una visita cada 6 meses al odontólogo uno podría evitar este tipo de problemas. Claro. Yo recuerdo el año pasado que muchas personas utilizaron a favor el uso del barbijo y de que no se les veía la boca para realizarse los implantes, porque quizás tenían que hacer
la extracción de una pieza que era visible y bueno, estaban quizás un tiempo, digamos, con algún faltante de una pieza. Entonces, escuché muchos casos, no sé si alguno de ustedes habrá pasado por eso, cuéntenos en el chat, que les vino a favor la situación de barbijo para poder realizar esta técnica de implantes. Bien, estoy viendo las preguntas, pero más o menos hemos tratado de responder. Estoy viendo si llega algo más, si alguna persona en YouTube quiere hacer llegar otra consulta también, pero más o menos en lo que refiere a los posibles problemas previos, la interacción con el bruxismo, con ortodoncia, con gingivitis, y las posibles etapas posteriores. Más o menos hemos hecho el recorrido por todo eso. Cómo saber si uno tiene pérdida, pérdida de masa ósea y demás. Así que si alguien quiere hacer llegar alguna otra consulta, este es el momento. Bien. Mientras les cuento que desde Fundación Diagnóstico Maipú vamos a estar realizando otras charlas. De hecho, próximamente vamos a tener una charla particularmente sobre ortodoncia, ya que había algunos que preguntaban sobre ortodoncia, sobre lo que es la técnica, esta nueva técnica de Invisalign versus la ortodoncia tradicional como la que tengo yo, para entender un poco cuáles son los puntos a favor y en contra de cada una, pero más allá de las cuestiones odontológicas, tratamos una multiplicidad de temas. Y también les cuento que aquellos que usen Spotify van a poder encontrar en el canal de Diagnóstico Maipú una nueva serie de encuentros que se llaman Mejor Prevenir, donde realizamos entrevistas con distintos profesionales de la salud para ir trabajando distintas temáticas. Vamos a ver entonces si las últimas preguntas que hayan llegado. Dice Aide, ¿se puede colocar un implante pero con 2 o más piezas o 2 implantes de un lateral que sostengan todas las piezas faltantes? Si se pueden colocar... Perdón, me perdí. Entiendo que dice, se hacen de un lateral 2 implantes para tener todas las piezas dentales. No, o sea, yo tengo que tratar de compensar la fuerza. Entonces, yo no puedo colocar solamente implantes de un lado y del otro no, o colocar una cantidad de implantes de un lado y de la otra no. La implantología lo que se basa es en poder generar las fuerzas, disiparlas a cada uno de los implantes. Es decir, tengo que tener una cantidad de implantes de un lado y del otro para poder controlar esa fuerza. Bueno, última de las preguntas, por lo menos acá en Zoom. Si la segunda etapa, o sea, colocar el implante y la corona, es antes de los 3 meses, ¿hay algún problema o puede haber algún problema? No, ninguno. O sea, antes de los 3 meses entiendo que, digamos, se le hizo la extracción y después fue a colocarse el implante. En realidad, eso sí no es aconsejable después de los 3 meses de extracción porque probablemente todavía esté en proceso de cicatrización. Entonces hay que evaluarlo en el consultorio. Si no está en proceso de cicatrización y tenemos tejido óseo, se coloca en ese momento y no hay ningún problema. Elisa pregunta, ya es implante articulando con otras cosas, dice, ¿se puede hacer un puente apoyando en un implante de un lado y en un diente sano por otro? A ver, las fuerzas que se van a generar son muy diferentes. Entonces, es aconsejable, primero, ver en qué estado está esa pieza dentaria, cuál es la brecha a reponer, si es muy larga o corta, y en función de eso se hará la planificación de esa reposición de tramos que están necesitando. Bueno, muy bien. Alicia hace una pregunta a través de YouTube, una pregunta que ya hemos respondido, pero volvemos a realizarla. Dice, ¿qué pasa si resulta que hay rechazo con el implante? Quizás no quedó súper claro. No, a ver,
El implante, como dije, puede ser rechazado por varios factores. En general tienen que ver más con factores técnicos, digamos, cómo se generó la colocación de ese implante. Entonces, lo que hay que evaluar es fundamental por qué está el rechazo de ese implante dental. En función de eso, de ese análisis, podemos sacar ese implante y volver a colocar un implante nuevo. No hay problema. Bueno, finalmente preguntan si se quiere hacer todo el maxilar, entonces ¿es un tornillo para cada diente? No, no. Las rehabilitaciones totales, ya sea del maxilar superior e inferior, se pueden hacer individualizadas, sí se pueden hacer individualizadas, pero en general se hacen lo que se denomina sobredentaduras. Entonces se colocan una cantidad de implantes para soportar esa dentadura. Es fija, o sea, actúa como una prótesis fija, yo no la tengo que sacar, o sea, convivo con ella permanentemente. Pero tengamos en cuenta que sí, si uno tiene la necesidad de colocar pieza por pieza, sí se puede hacer, pero no es lo que en general en los tratamientos de rehabilitación total, porque por una cuestión de costos, de estos que estaban preguntando, digamos, no es lo mismo poner 10 implantes que rehabilitar la boca con 6 implantes. Claro. Esto es un recordatorio. Bueno, tengo a Alexa al lado, que me da recordatorios. Está muy bien. Con niños esto es algo que pasa. Es habitual. Es habitual. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo entonces. Les pido a todos que les demos en este momento en Zoom, a través del chat y en YouTube, utilizando los comentarios, así quedan fijos. El agradecimiento con el odontólogo Gastón García, quien en el día de su cumpleaños, no vamos a preguntar cuántos cumple, pero en el día de su cumpleaños se acercó con nosotros para dar esta charla y generar mayor concientización y mayor prevención sobre esta temática. Van a estar recibiendo todos entonces un correo electrónico con una encuesta de calidad, donde particularmente van a poder proponer nuevos temas que podríamos tratar, ya sea sobre cuestiones odontológicas o sobre otro tipo de cosas. Así que los invito a todos a participar. Gastón, nuevamente, en nombre de toda la comunidad de Fundación y de Diagnóstico Maipú, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Espero que la hayas pasado muy bien. Sí, un cumpleaños diferente y quería agradecerte a vos, Juan Pablo, a la doctora Valeria Simanowski, la jefa de servicio de Diagnóstico Maipú, y a Fundación. Bueno, muchas gracias Gastón, muchas gracias también a la doctora Valeria Simanowski, y será entonces hasta un próximo encuentro. Recuerden que pueden revisar nuestra web o pueden seguirnos en Instagram para estar al tanto de las próximas novedades, y los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder acceder a todas las charlas que vamos dando, quizás no al vivo, no en el momento del vivo, pero verlas cuando les sea posible. Será entonces hasta un próximo encuentro. Que tengan todos muy